Estados Unidos, 14 de enero de 2026. Hoy nos vamos a sumergir en la maquinaria del gobierno a través de sus publicaciones oficiales. Y, al hacerlo, nos planteamos una pregunta. ¿Dónde reside realmente el poder? ¿En las grandes declaraciones de emergencia nacional o quizá en la letra pequeña que decide, pues no sé, qué pesticida se permite en nuestra comida? Vamos a rastrear esa idea a través del medio ambiente, la tecnología, la seguridad nacional Es una pregunta clave, ¿sí? y las decisiones económicas que nos afectan a todos. Claro, porque vamos a ver cómo las grandes políticas al final se desmenuzan hasta convertirse en normativas increíblemente específicas, Exacto. desde las reglas que rigen la pesca del atún rojo hasta la venta de armamento militar a otros países, por miles de millones de dólares. Es una fotografía muy detallada de cómo funciona el día a día de la administración y dónde se toman las decisiones que de verdad importan. De acuerdo. Pues empecemos por algo que podemos casi tocar. La tierra y el mar. Me he encontrado con unas nuevas normativas de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, sobre los niveles de tolerancia para dos pesticidas, Ajá. la permetrina y la piriofenona. La palabra clave aquí, me parece, es tolerancia, no prohibición. ¿Qué significa esto en la práctica? Exacto. Esa es la distinción fundamental. Tolerancia significa la cantidad máxima de residuo químico que se considera segura y, por tanto, se permiten los alimentos que consumimos. Ya. O sea, lo que vemos aquí es el resultado de un tira y afloja constante. Por un lado, la agricultura moderna necesita estas herramientas para proteger los cultivos, para garantizar el suministro. Claro. Y por otro, está la obligación del gobierno de proteger la salud pública y el medio ambiente. O sea que es una negociación continua. ¿Y cómo se decide el nivel seguro de, no sé, permetrina en una manzana, por ejemplo? Me imagino que no es una cifra al azar. Para nada. Detrás de cada una de estas cifras hay montañas de datos científicos, estudios toxicológicos, análisis de exposición. Entiendo. Se evalúa cuánto consumimos de cada alimento, cómo el cuerpo procesa la sustancia y se establecen márgenes de seguridad muy, muy amplios. Pero claro, es un equilibrio delicado, ¿no? Sí. Los grupos ecológicos pueden argumentar que cualquier nivel es demasiado, mientras que los agricultores pueden pedir más flexibilidad. Estas publicaciones son la materialización de esa balanza. Entendido. Y ese mismo equilibrio del que hablas, entre industria y protección, parece ser una constante. Lo vemos en la tierra con los pesticidas, pero es que en el mar la cosa se pone aún más drástica. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, anuncia el cierre total de la pesca deportiva de trofeo del atún rojo del Atlántico en la zona sur para todo el 2026. Vaya, eso suena a medida de emergencia. Lo es. Es una de las herramientas más contundentes que tienen. Cerrar una pesquería por completo, es una decisión directa para proteger una especie que ha estado Al borde del colapso. al borde del colapso, sí, por la sobrepesca. El atún rojo es una especie icónica, pero también es un negocio de miles de millones. La decisión se basa en las últimas evaluaciones científicas sobre el tamaño de la población. Claro. Es un ejemplo perfecto de cómo la regulación intenta gestionar un recurso que es de todos, pero que es finito, para intentar asegurar que siga ahí en el futuro. ¿Y una prohibición así de un año es suficiente para que una especie como esa se recupere? ¿O es más bien, no sé, un parche, una forma de ganar tiempo? Es más una medida de gestión activa. No va a solucionar el problema en un solo año, pero reduce la presión drásticamente y da un respiro a la población, Ya. para que los peces jóvenes puedan crecer y reproducirse. Estas medidas suelen ser parte de planes de recuperación a muy largo plazo, que pueden durar décadas. Cada cierre anual es una pieza de ese puzzle. Y en esa misma línea de protección, pero en un estado mucho más inicial, hay una publicación sobre una petición para incluir a la trucha arcoíris de la península Olympic bajo la Ley de Especies en Peligro. Ajá. Se habla de un hallazgo de 12 meses. Esto, a ver, ¿es un paso burocrático más o realmente indica una alta probabilidad de que la trucha acabe en la lista? Es una etapa formal y crucial. Significa que tras un año de revisión preliminar, las agencias científicas han determinado que hay suficiente evidencia como para considerar seriamente la protección. O sea, que no es poca cosa. No garantiza que la trucha vaya a ser incluida, pero sí que la propuesta ha superado el primer gran filtro.
O sea que muchas peticiones se quedan por el camino antes de llegar a este punto. Muchísimas. La mayoría no tienen el respaldo científico suficiente. Llegar al hallazgo de 12 meses es una victoria importante para quienes proponen la protección. Entiendo. A partir de aquí se desencadena un proceso mucho más profundo. Lo que vemos es la burocracia funcionando como un sistema de filtros, ¿sabes? Para asegurar que solo las causas más justificadas avanzan. Es lento, pero metódico. Vale, cambiemos de tercio radicalmente. Me topé con un documento de la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, y al principio pensé que era un error, ¿sabes? Sonríe. Estaba lleno de tablas, de códigos, de notas al pie, ininteligibles. Pero entonces vi una referencia que me picó la curiosidad, la revisión de la nota al pie US 128 para sistemas de emisiones pulsadas del Departamento de Defensa en la banda de 10,5 GHz. Aquí es donde se pone la cosa interesante. Esto es tan secreto como suena. Pues no es secreto en el sentido de que esté clasificado, por algo está publicado, pero sí que toca el corazón de un asunto de altísimo nivel. A ver. Si conectamos esto con el panorama general, estamos hablando de las autopistas invisibles por las que viaja casi toda nuestra información. El espectro radioeléctrico es un recurso finito y de un valor económico y estratégico incalculable. La eterna pelea invisible por el aire que nos rodea. Exacto. Tu Wi-Fi, el GPS del coche, la radio, las comunicaciones de los satélites y un sistema de radar militar de altísimo secreto podrían estar compitiendo por un trocito de ese aire ahora mismo. Claro. Y estas regulaciones de la FCC son como el plan urbanístico de ese espacio invisible. Asignan carriles, frecuencias, para todo. Y esa mención a emisiones pulsadas del Departamento de Defensa pues apunta casi con seguridad a tecnologías de radar avanzadas o sistemas de comunicación militar muy seguros. Vaya. Lo que parece un detalle técnico es, en realidad, una negociación de poder sobre quién puede usar qué frecuencias y para qué. Y siguiendo con tecnología y defensa, hay otra notificación, esta vez del Sistema de Regulaciones de Adquisición de Defensa, sobre informes de incidentes cibernéticos y computación en la nube. Supongo que esto va en la misma dirección. Totalmente. Refleja una de las mayores ansiedades de la seguridad nacional actual. Ya no se trata solo de comprar tanques y aviones. No. Se trata de asegurar toda la cadena de suministro digital. Esta norma obliga a cualquier empresa privada que trabaje para el Departamento de Defensa a informar inmediatamente de cualquier brecha de seguridad en sus sistemas. Es decir, que el gobierno está admitiendo que su propia cadena de suministro, sus socios privados, son una de sus mayores vulnerabilidades. Sin duda. Es el reconocimiento oficial de que la próxima gran batalla podría no ser en un campo de batalla físico, sino en el ciberespacio. Y la infraestructura que lo soporta, pues, ya sea un proveedor de servicios en la nube o una pequeña empresa de software, debe ser tan robusta y segura como un portaaviones. Esta regulación es el intento de blindar ese flanco. Oye, ¿y si pasamos a otro tema que tiene miga? La política exterior a través de un método muy tangible, la venta de armas. Hay varias notificaciones de la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa. La que más salta a la vista es una propuesta de venta a la República de Corea por un valor estimado de casi $5.000 millones. Vaya cifra. 4.920 millones, para ser exactos. Es una cifra descomunal, sí. Y es importante entender el proceso. No son ventas secretas que se hacen en un despacho oscuro. Están estrictamente reguladas por la Ley de Control de Exportación de Armas. Claro. Y el gobierno está obligado a notificar al Congreso cada una de estas propuestas. Son, en esencia, un instrumento de política exterior. Claro, porque no es solo una transacción comercial. Pero fíjate en el contraste de las cifras. Los casi 5.000 millones para Corea del Sur, que es un aliado clave en una región muy, muy caliente. Sí. Y luego vemos otras notificaciones en la misma publicación. 184 millones para la República Checa, 160 para Grecia, 266 para Ucrania. No es solo vender armas, es una forma de calibrar alianzas y enviar mensajes geopolíticos, ¿no? Has dado en el clavo. Cada cifra cuenta una historia geopolítica muy precisa. El paquete para Corea del Sur es un mensaje de disuasión y de compromiso férreo en la península coreana. Claro. Las ventas a socios de la OTAN, como la República Checa y Grecia, refuerzan el flanco oriental y sur de la alianza. Y la cifra para Ucrania, aunque sea menor en este paquete, es parte de un flujo continuo de apoyo. Los números reflejan las prioridades estratégicas del momento.
Pasamos de la seguridad exterior a la interior, y aquí el lenguaje, bueno, se vuelve mucho más duro. Sí. Se publican dos documentos presidenciales importantes. Uno es la continuación de una emergencia nacional relacionada con la energía, pero el otro es el que me ha llamado la atención. Es la continuación de la emergencia nacional con respecto a la frontera sur. Sí. Y a ver, aquí hay que tener cuidado y leer la letra pequeña, porque el lenguaje que se utiliza es muy específico y potente. Es crucial ceñirse a lo que dice el texto de la propia orden ejecutiva. Exacto. La justificación que ofrece el propio documento para continuar con la emergencia es, y cito textualmente, que la frontera sur está invadida por cárteles, bandas criminales, terroristas conocidos, traficantes de personas, contrabandistas, varones en edad militar no investigados de adversarios extranjeros y narcóticos ilícitos que dañan a los estadounidenses. Uf. Es un lenguaje muy fuerte para un documento oficial. Es un lenguaje de crisis. Y es fundamental señalar que esa es la justificación que ofrece la propia Administración para mantener el estado de emergencia. No es nuestra opinión, es el razonamiento legal y político que se expone. Ya. Y declarar una emergencia nacional no es solo simbólico. Es un mecanismo legal que otorga al Poder Ejecutivo poderes especiales que normalmente no tendría, ¿sabes? Como reasignar fondos, por ejemplo. Por ejemplo, el uso de este lenguaje tan contundente busca justificar la necesidad de esos poderes excepcionales. Y aquí volvemos a la pregunta inicial. Tenemos esta declaración de emergencia con un lenguaje grandilocuente de alto voltaje político, y en la misma pila de documentos del mismo día te encuentras cosas que parecen triviales pero que a mí me fascinan. A ver. Por ejemplo, una simple corrección en el número de expediente de la Ley de Divulgación de Inversiones Extranjeras en la Agricultura. O una propuesta sobre requisitos de no discriminación. Es una diversidad de temas alucinante. Es que ese es precisamente el propósito de este registro oficial. Funciona como el gran boletín del gobierno, un sistema unificado para hacer públicas todas y cada una de estas acciones, desde la más trascendental a la más nimia. Claro. En teoría, garantiza la transparencia y el debido proceso, porque permite que cualquier ciudadano o empresa afectada pueda conocer lo que se está cociendo y, en muchos casos, participar. Pero a veces en los detalles más pequeños es donde se ve el sistema en su máxima expresión. He encontrado mi ejemplo favorito del día. Sonríe, cuenta. El Servicio de Impuestos Internos, el IRS, publica un aviso de presentación y solicitud de comentarios. El motivo: modificar la lista de sustancias químicas sujetas a los impuestos de la ley Superfund. Y en la lista de candidatos hay nombres como copolímero de acetato de vinilo ácido crotónico en solución de estireno. Es un ejemplo perfecto. Suena chiste, pero es la gobernanza en estado puro. Totalmente. Tienes una ley muy importante y conocida, la ley Superfund, que se creó para financiar la limpieza de los peores vertederos de residuos peligrosos del país. Y esa ley se financia en parte con un impuesto a las empresas que producen o importan ciertos productos químicos peligrosos. Justo. Pero la ley general no entra en detalles. Dice ciertos productos químicos. Esta notificación es el mecanismo por el cual el gobierno, en este caso el IRS, actualiza esa lista. Ajá. Algún comité de expertos ha decidido que el copolímero de acetato de vinilo ácido crotónico debe estar en la lista. Y esta publicación es el paso formal para hacerlo, afectando directamente a industrias muy concretas que ahora tendrán que pagar ese impuesto. Y aquí es donde vuelvo a mi pregunta. Una ley firmada por un presidente en una gran ceremonia no tiene ningún efecto real hasta que un técnico, en algún lugar, añade este nombre impronunciable a una lista. Ahí es cuando la política aterriza en el mundo real. Es la destilación final de la política, del discurso a la molécula. Muestra la complejidad y el nivel de detalle al que debe llegar la regulación para ser efectiva y no quedarse en una simple declaración de intenciones. Entonces, si echamos la vista atrás a lo que hemos visto hoy, ¿qué significa todo esto? Pues que en un solo día, a través de estos documentos, vemos a un gobierno lidiando con la conservación del atún rojo, asignando autopistas invisibles para satélites militares. Sí. Vendiendo miles de millones en defensa, declarando emergencias en la frontera y al mismo tiempo decidiendo si un copolímero específico debe pagar un impuesto. Es la complejidad de gobernar en el siglo XXI, expuesta en blanco y negro. Y esto nos deja con una reflexión final, una paradoja. La publicación de toda esta información, desde la venta de armas hasta el copolímero, cumple con el principio de transparencia. La información está ahí, es pública. Sí.
Sin embargo, su enorme volumen, su lenguaje técnico, su aridez, la hacen prácticamente incomprensible para una persona no especializada. Desde luego. Y cabe preguntarse si una transparencia tan abrumadora y técnica cumple de verdad su propósito o si, irónicamente, la propia avalancha de datos sirve para ocultar la información en lugar de revelarla. ¿Es verdadera transparencia o es transparencia por oscurecimiento?